¿Cómo están? Bendecidos. ¿Bendecidos? Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y su pueblo? En victoria. En victoria, claro que sí, hermanos. Estamos en victoria. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Es una alegría poder verlos a cada uno de ustedes. En verdad que yo me alegro, hermanos, de verlos. Y más este primer domingo, ¿verdad? Que es nuestro primer culto. Amén. Para nosotros, quizá otras iglesias han tenido otros cultos, ¿verdad? Pero para nosotros es el primero. Hoy es el primer domingo del año. El primer culto, el primer servicio para nuestra iglesia. Para nosotros la iglesia, y como la iglesia, hoy es un día importante, hermanos. Hoy es un día importante porque un fin de año y es el comienzo de otro. Se terminó uno, pero comenzó otro. Y esto nos da la oportunidad de detenernos a pensar y de analizar lo que hicimos y cómo lo hicimos. Si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Si tuvimos éxito o fracasamos. Si progresamos o nos fuimos como el cangrejo para atrás. Si crecimos o nos detuvimos. Si alcanzamos alguna meta. Pues este cambio de año nos da la oportunidad de analizar, de detectar y de mejorar. Y no estoy tanto hablando del crecimiento en número de la iglesia, sino más bien del crecimiento personal, individual de cada hermano, ¿verdad? Que formamos parte de esta casa, de esta iglesia Camino de Vida. Estamos hablando de ese crecimiento, de si creció, si maduró, o si se quedó de vuelta como niño. La pregunta es, ¿crecimos, hermanos? La pregunta es, ¿maduramos, hermanos? La pregunta es, ¿nos perfeccionamos, aunque sea un poquito? Hermanos, porque si a pesar de todo el año pasado, que nos congregamos, asistimos a los cultos de oración, y no vemos un crecimiento en nuestra vida espiritual, un cambio de nuestra mala manera de vivir, si no se ha vuelto, aunque sea un poquito más maduro espiritualmente, si alguno o más de los hermanos siguen llegando tarde, menospreciando y faltándole el respeto a Dios y a la iglesia y a los demás hermanos, porque no piense que llegar tarde es cualquier cosa, es faltarle el respeto a Dios, faltarle el respeto a la iglesia, faltarle el respeto a los hermanos. Pues si sigue pasando eso, pues hemos fracasado, porque algo hicimos mal, o tantito peor, no hicimos nada. Porque no se trata de que algunos crezcan y otros no, se trata de que juntos lleguemos a la unidad de la fe, que todos maduremos. La misión de la iglesia es que todos crezcamos, que todos maduremos, que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Y no hay pretextos, porque Dios nos ha capacitado para lograrlo. No ponga pretextos. No importa qué problemas tenga. No es pretexto el llegar tarde a los cultos. Vamos a ir a Efesios 4:4, hermanos.
para ver que el Señor nos ha capacitado para lograr el objetivo de la iglesia. Efesios 4, versículo 4 al 8, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor Jesús no nos dejó, no nos mandó sin herramientas, hermanos, para lograr el objetivo de la iglesia, que es crecer, madurar. Nuestro Señor Jesucristo nos dio dones mediante y a través del Espíritu Santo. Hermanos, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo a todos los creyentes en el momento de la salvación. Hermanos, y no confundamos un don con un talento, porque hay muchos, todos los hombres tienen talentos. Porque bien puede decir hay un músico o un cantante: ay, Dios me dio el don de tocar y el don de cantar, pero no es un don, es un talento. Un talento es una habilidad humana, natural, con la cual se nace. Muchos pueden pensar que es lo mismo, un don y un talento. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo nos ha dado estos dones con el único propósito de glorificar a Cristo, de glorificar a Dios y de edificar la iglesia, edificar la iglesia. No para hacerse millonario, no para hacerse famoso, no para ser aplaudido, no para ser elogiado, para glorificar a Dios y edificar la iglesia. Que la iglesia crezca, que la iglesia madure. Hermanos, y esta es una verdad bíblica, que cada uno de nosotros los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual. Es una verdad bíblica, que cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don espiritual, para que nadie diga yo no tengo. No, la Biblia es muy clara, y vamos a ver unos versículos para dejar por sentado esto. Primera de Pedro 4:10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice así: cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué haga? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Úselo, ministrelo, trabájelo. Cada uno según el don que ha recibido. A todos y cada uno de nosotros los creyentes, hermanos, se nos ha dado por lo menos un don. Por lo menos un don. Y la tarea es de ministrarlo a los demás. Ministrarlo a los demás. Trabajarlo, desarrollarlo, porque Dios nos da los dones, pero también nos da la fuerza para usarlos. Primera de Corintios 7:7. Vamos agarrando, hermanos, este impulso. Primera de Corintios 7:7.
Dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él tenía el don de continencia, él se pudo mantener soltero, pero él dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene, Su propio don de Dios. ¿qué cosa? Cada uno tiene, Su propio don de Dios. cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Esto da por sentado, hermanos, que cada uno de nosotros los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual. Un don espiritual. Ahí mismo en 1 Corintios 12, versículo 11. 12:11. Pero todas las cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, ¿qué cosa? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo repartió en particular los dones a cada uno como Él quiere. Así que, hermanos, no crea o no diga usted que no tiene ningún don, porque la Biblia enseña que sí lo tiene, por lo menos uno. Pero también la Biblia enseña que ningún creyente tiene todos los dones. No decir, ay, ese super hermano tiene todos los dones. No, la Biblia enseña que ningún creyente tiene todos los dones. Tendrá 1, 2, 3, pero no todos. 1 Corintios 12, ahí mismo, el 29 al 30. Dice el mismo Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, esto, hermanos, nos enseña que ningún creyente tiene todos los dones. Y esto tiene que entenderse, hermanos, y quedar claro. Y entonces, solo entonces podemos entender y comprender que es una negligencia el no usar el don que Dios le dio. Cuando entendemos y comprendemos esto, lo que enseña la Biblia, que es una verdad, que cada uno de nosotros los creyentes por lo menos tenemos un don, y ya sabiendo eso y entendiéndolo, entonces podemos comprender que es una negligencia no usar el don que Dios nos dio. Es una negligencia no usar el don que Dios nos dio a cada uno en particular para la edificación del cuerpo, para ministrarlo a los demás. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver lo que Dios nos aconseja para que no caigamos en la negligencia, hermanos, de no usar el don. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo. Es un consejo de Dios, hermanos. Reconociendo que cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don espiritual. Disciplínate continuamente. Ejercítate fielmente en ese don para emplearlos, para que emplees ese don con entusiasmo y con amor. Te aconsejo que avives el fuego del don. Primera de Timoteo 4:14, nomás una vuelta para atrás.
1 Timoteo 4:14, también le vuelve a decir, no descuides, ¿qué cosa? El don que hay en ti. Haga de cuenta que Dios se lo está diciendo en este momento, a esta hora, en este preciso instante, no a Timoteo, a usted le está diciendo estas palabras, no descuides el don que hay en ti, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. Hermanos, es una negligencia descuidar el don que Dios nos dio y no usarlo. Es una negligencia. Hay que ejercitarlo, desarrollarlo, no descuidarlo. Cuando se descuidan las cosas, ¿qué pasa? Se echan a perder, se atrofian. Más cuando se cuida, se mantiene en buen estado, fuerte. Y en todo. Descuide un animal, no le debe comer, pero si lo cuida y lo alimenta, y en todas las áreas de la vida. Bueno, ese es un problema, hermanos, descuidar el don. Ese es un problema. Descuidar el don que Dios nos dio y no usarlo. Pero otro problema es descuidar el don que Dios nos dio y no usarlo. Pero eso sí, querer usar otros que el Señor no nos dio. El problema es el don que tenemos, que nos dio, descuidarlo y no usarlo. Ese es un problema. Pero otro problema es descuidar ese don que Dios nos dio y querer usar otro que el Señor no le dio. Por ejemplo, no quieres capacitarte, no quieres tomar clases, no quieres discipularte, tomar clases de teología, de hermenéutica, etcétera, y quieres enseñar la Biblia. No quieres prepararte, no quieres tomar clases, pero quieres enseñar la Biblia. Como que no concuerda, como que hay algo que no encaja. Porque si Dios te da un don, Dios te da o te equipa con lo que necesitas para desarrollar ese don, hermano. Querer usar dones que no nos fueron dados, querer usar dones que no nos fueron concedidos, es una negligencia y un abuso de nuestra parte. Pero hermanos, todavía aún más peor, fíjense, todavía aún más peor que descuidar el don que nos fue dado y no usarlo, o querer usar otros dones que Dios no nos dio. Hay algo poquito peor: usar los dones que Dios nos dio, usar los dones que Dios nos dio, pero usarlos sin amor. Usarlos sin amor. Hacer cosas por hacerlas. Como venir a la iglesia nomás por venir. Como servir por servir. Como dar por dar. Como cantar por cantar. Como predicar por predicar. Como orar por orar. Usar el don sin amor. Eso está un poquito peor, hermanos. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, del 1 al 3. Fíjese nomás lo que dice la Biblia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal
que resuena o címbalo que retiñe. Fíjese, si usted hablara todas las lenguas humanas y aún las lenguas angélicas y no tiene amor, viene a ser como un metal que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, hermanos. Entonces una cosa peor que tener el don y no usarlo, o no usar el don y querer usar otros. Tantito peor es usar el don que Dios nos dio, pero usarlo sin amor. Usarlo sin amor. Venir a la iglesia sin amor. Venir a la iglesia sin amor es no tener amor a Dios, no tenerle amor a la iglesia, no tenerle amor al hermano. Hermanos, hagamos las cosas por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a la obra, por amor a la obra, por amor a los perdidos, por amor y solo por amor. Hermanos, en el tribunal de Cristo, sin duda habrá muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas. Sí, hermanos, sí. Sin duda es una tragedia. Y digo una tragedia porque en el tribunal de Cristo, lo que no resista al fuego se va a quemar, se va a deshacer, se va a perder la recompensa. Y sin duda es una tragedia usar un don que no te fue dado, o ocupar un ministerio donde no deberías de estar. Es una tragedia, porque si el Señor no te puso ahí, si no te llamó, y tú estás ocupando un lugar donde no deberías de estar, pues es una tragedia. En el tribunal de Cristo, a Cristo no se le va a pasar. Pero también es una tragedia el no usar el don que Dios te dio. Es una tragedia no haber respondido al llamado que Dios te hizo para servirlo con ese don. Pero aún más absurdo es utilizar los dones sin amor. Aún más absurdo es utilizar los dones sin amor. Aleluya. Vamos a ver a leer algunos versículos donde vienen los dones, hermanos, para conocerlos. Rápidamente, Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Voy a leer rápido porque el tiempo se nos va muy rápido y quiero ver si alcanzo a abarcar todo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a las medidas de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Primera de Corintios 12, del 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Efesios 4, Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, hermanos. Ubicando y comparando a través de estos tres pasajes se identifican 18 dones espirituales. ¿Se identifican? ¿Cuántos? 18 dones espirituales. Pero ahí mismo en el capítulo 12, en 1 de Corintios, nos dice que procuremos los mejores dones. Procurar los mejores dones. ¿Qué significa? Bueno, un ejemplo. ¿Qué será mejor aquí? ¿Que yo hable 1 hora en lenguas? ¿O que les hable, pero en español, un idioma que entendemos? ¿Qué será mejor? En español. Entonces es mejor que yo les hable en el idioma español y no que hable 1 hora aquí en lenguas, que nadie va a entender. Que nadie va a entender. Hermanos, porque dentro de estos 18 dones hay algunos dones que ya no están vigentes. Dentro de estos 18 dones espirituales hay algunos que ya no están vigentes, que fueron dones temporales. Dones temporales. Para ser exactos, son 7 dones espirituales que ya no están vigentes. Sí, en la iglesia primitiva sí estaban vigentes, hermanos. En la iglesia primitiva sí estaban vigentes. Los tenía, pero eso no los tenemos ahora. Hermanos, en aquel tiempo, ¿recuerdan Juan 3 cuando Nicodemo, aquel maestro de la ley, fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no se pueden hacer si Dios no está contigo. Porque Jesús hizo milagros, señales, prodigios. Y también los apóstoles hicieron señales. ¿Cuáles son estos 7 dones, hermanos, que fueron temporales? Primero, el primer don que fue temporal fue el apostolado. El don del apostolado, el ser apóstol. Hermanos, hoy en día no hay apóstoles, aunque aparentemente haya muchos. Hermanos, hoy en día no hay apóstoles, aunque aparentemente pues haya muchos. Hermanos, uno de los requisitos para el apostolado era que tenían que haber visto a Cristo resucitado. 1 de Corintios 9:1. 1 de Corintios 9:1. Vamos a ver qué dice Pablo. ¿No soy yo apóstol? Dice Pablo. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Uno de los requisitos era haber visto a Cristo resucitado, hermanos. Alguien de hoy en día que dice ser apóstol y que Jesús se le apareció y dice: Jesús se me apareció.
pues simplemente no le creo, hermanos. Sí, puede haber, hay muchos apóstoles que pueden decir, Jesús se me apareció, pero ¿sabe qué? Simplemente no lo creo. Diga lo que diga, diga lo que quiera. El fundamento de la iglesia ya fue puesto. Por eso tenemos la Biblia. Ya tenemos la Biblia. Hermanos, en los primeros años de la iglesia primitiva, el número de los apóstoles no estaba limitado a 7 o a 12 o a 13. No estoy hablando que solamente hubo 12 apóstoles o 13 apóstoles con Pablo. No estaba limitado a ese número. Claro que hubo mucho más apóstoles en la iglesia primitiva. La Biblia lo enseña. Habla de Bernabé como apóstol y de varios. Pero eso no significa que hoy en día haya apóstoles. Ellos vieron al Cristo resucitado. Así que el don del apostolado ya no está vigente, para que no piense en ese ya. Que todos quieren, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta. Descartado. Vamos a enfocarnos en los que queden. El segundo, que ya no está vigente, es el don de la profecía. El don de la profecía ya no está vigente. Hoy en día ya no hay profetas. Hoy en día ya no hay profetas. Aunque aparentemente haya muchos. Que la profetiza, que el profeta, y que esto y que el otro. Aunque aparentemente haya muchos, hermanos. En la segunda de Pedro, capítulo, vamos a ver. Vamos a la carta segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 19 al 21. Dice Pedro, hermanos, el apóstol, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. No hay otra cosa más seguro que la Biblia. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, el mismo Pedro fue el mismo apóstol que estuvo en aquel monte donde ocurrió la transfiguración. Vio a Cristo en la transfiguración, donde se apareció Elías y Moisés. Y el mismo Pedro nos aconseja y nos dice, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia. Ahora nosotros tenemos la Biblia, a la cual haríamos bien en hacerle caso y no a esas personas. ¿O para qué quiere usted un profeta? Para que le diga, ay, te vas a casar con fulana, ay, te vas a casar con sutano. ¿Para eso? ¿O para que le diga, ay, Dios te va a prosperar? Porque eso es lo que hacen los profetas. Ay, que Venezuela va a ser libre. Bendito. Y ya se le para en el cuello que se cumplió la profecía y esto y que lo otro. Hermanos, y claro que en los primeros años de la iglesia primitiva había profetas. No estoy diciendo que no había profetas en la iglesia primitiva, había profetas en la iglesia primitiva. La Biblia habla de un profeta llamado Agabo en el libro de los Hechos. Pero la Biblia, hermanos, aún no se acababa de terminar de escribir.
aunque digan que el libro de los Hechos sigue escribiéndose. ¿Ha escuchado esa frase? Sí. ¿Que el libro de los Hechos sigue escribiendo? No, los Hechos, la obra del Espíritu Santo sigue, pero el libro de los Hechos se terminó de escribir en el capítulo 28, versículo 31. Porque usan cada cosa. No, que el libro de los Hechos sigue escribiéndose. La obra del Espíritu Santo sigue. El libro de los Hechos se acabó de escribir en el versículo 28, en el capítulo 28, versículo 31. La Biblia está completa. Todo lo que Dios necesitaba que nosotros supiéramos, ya está escrito en la Biblia. Ya está escrito en la Biblia, hermanos. El don de profecía ya no está vigente. No hay profetas hoy en día, aunque haya muchos. Pero eso ya es otra cosa, hermanos. Porque ¿quién puede hacer algo? ¿Quién los corrige? Que usted necesite que alguien le diga con quién se va a casar, esa es otra cosa, hermano. O que usted necesita que alguien le diga que le va a ir bien, eso ya será otra cosa también. Que Dios te va a prosperar, que no hagas esto, que hagas esto, que ve por allá, que esto y que el otro. Que usted necesite oír eso, ya es otra cosa. Así que, don del apostolado, ya no hay. Don de profecía, tampoco. El don de hacer milagros, hermanos, es otro don que ya no está vigente. Hacer milagros. Perdóneme, hermano, pero yo en los años que llevo de cristiano nunca he visto hacer ningún milagro a nadie. A lo mejor, yo no sé usted, pero yo en los años que llevo de cristiano nunca he visto ver hacer ningún milagro a nadie. He visto a charlatanes que te hacen crecer el pie, te agarran y te sientan y ahí te están jalando el pie y que te lo voy a emparejar en el nombre de Jesús para que se te acomode la cadera. Los he visto y he visto que y estira la mano y ve cómo crece. Charlatanes, hermano, charlatanes. Yo no he visto a nadie que haga un milagro. El cuarto don que ya no está vigente es el don de sanidad. El don de sanidad ya no está vigente. No he visto a nadie sanar a nadie. Yo no he visto a nadie sanar a nadie. Hermano, no estoy diciendo que Dios no haga milagros y no haga sanidades, para que no ponga palabras en mi boca. No estoy diciendo que Dios no haga milagros o siga haciendo milagros y sanidades. Dios sigue haciendo milagros y sanidades, pero no con la intención con la que fue dado el don en los primeros años de la iglesia primitiva. No con la intención esa. El propósito del que sanaba y hacía milagros era para que las personas que vieran tuvieran fe y creyeran en el anuncio del evangelio. Ese era el único propósito. Porque cuando un apóstol hacía milagro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y le decía levántate y anda, eso era para que la gente que viera tuviera fe y creyera en el anuncio del evangelio. Pero eso ya no tiene ningún propósito en el día de hoy, porque tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia, hermanos. El quinto don, hermanos, que ya no está vigente, ¿sabe cuál es? El don de lenguas. Hermanos, hoy en día el don de lenguas no está vigente, aunque haya muchos que hablan lenguas. Rambo, saca la bazuca. Rambo, saca la bazuca. Etcétera. Hermano, hasta el día que se terminó de escribir la Biblia, las lenguas eran
una señal para los incrédulos. Mientras la Biblia no se completaba, era el don de hablar lenguas, porque era una señal para los incrédulos. Los incrédulos se azoraban. ¿Qué es esto? El número 6 es el don de interpretación de lenguas, hermanos. Tampoco no está vigente, porque si las lenguas no están vigentes, tampoco este don. Cuando todavía no se acababa de escribir la Biblia, este don de lenguas era para edificar al creyente cuando se interpretaba la lengua. Porque había un intérprete, entonces el intérprete interpretaba lo que aquel hermano había hablado en lenguas, y eso era para edificación. Pero la Biblia ya se terminó de escribir, hermanos. Eso era en ese tiempo. Y el séptimo don que ya no está vigente es el don de ciencia. El don de ciencia. Hermanos, la Biblia está completa. Eso tenemos que entenderlo. Está terminada. Dios no le va a revelar a nadie. Diga, hermana. El don de ciencia es el don que Dios le revelaba a alguien, una revelación para que la transmitiera. Por ejemplo, para la escritura. Ese era un don de ciencia. Digo, Dios no le va a revelar a nadie algo que supuestamente se olvidó a Dios poner en la Biblia o registrar en la Biblia. Ay, a Dios se le olvidó poner esto y me reveló, me dio este don de ciencia para que revelara. No, hermanos, a Dios no se le olvidó poner nada en la Biblia. Y alguien que diga que tiene el don de ciencia y que Dios le revela cosas para darnos a conocer que a Dios se le olvidó poner o registrar algo en la escritura, hermano, ese don se terminó, porque la Biblia está terminada, está completa. A Dios no se le olvidó nada de poner de lo que Él consideró que nosotros deberíamos de saber, porque claro que habrá muchas cosas más que Dios no nos compartió, pero lo que necesitamos saber está. Así de que 7 dones, hermanos, fueron temporales. Así de que eso reduce a 11, para que ya no estemos, ay, ¿cuál será mi don? ¿El de apóstol o el de profeta? Porque así hay muchos hermanos que quieren esos dones y los agarran, pero no sabiendo que ya no están vigentes. Lo hacen, pero ¿quién los controla? ¿Quién les dice algo? Pero hay 11 dones, hermanos, que sí están vigentes, sí están permanentes. Así que es, hermanos, que sabiendo que cada uno de nosotros tenemos un don, por lo menos, descontando estos 7, pues ya no queda mucho de qué escoger. 11 dones. El número 1 que nos queda es el discernimiento de espíritus. Es un don. Discernimiento de espíritus. Uno de nosotros aquí en la iglesia puede tener ese don. Don de discernimiento de espíritus. Es la habilidad sobrenatural de discernir entre los espíritus que hay en las personas, de saber si hay algún endemoniado. El que tiene el don de discernimiento de espíritus sabe, porque discierne los espíritus. Y si hay alguien entre nosotros endemoniado, pues el que tiene ese discernimiento lo sabe. Aunque no lo diga, ¿verdad? Pero sabe, tiene una influencia demoníaca. O en está Dios. O dice ser cristiano, pero es mentira. Porque ese es el don de discernimiento de espíritus. Y es vigente, ese nos ayuda, porque se puede trabajar para buscar el modo al endemoniado, pues liberarlo,
al que piensa que es cristiano, pues predicarle la palabra para que la palabra lo convierta de verdad. Entonces el don de discernimiento de espíritus está vigente. El don de sabiduría también está vigente. Es una habilidad, hermano, sobrenatural el ser sabio. Es una habilidad sobrenatural el ser sabio, hacerle caso a la palabra de Dios. Hermano, este don de sabiduría es un don maravilloso. De entre todos, es uno de los más maravillosos, el tener el don de sabiduría. Cuando hay una discusión en la iglesia, por cualquier cosa, que la carpeta, que esto, que lo otro, y empieza la legata de hermanos, o que esto pasó, y empieza pero el que tiene el don de sabiduría, ¿sabe qué hace? Calladito, mire, viendo, analizando, buscando soluciones. Y no alegatos, no palabrerías. ¿Por qué? Porque aplica y entiende las verdades bíblicas y tiene el don de sabiduría, de ser sabio, de usar porque la Biblia enseña. Entonces es un don maravilloso, hermanos, que deberíamos todos tener. Está el don de repartir, el don de la exhortación, el don del servicio, el don de hacer misericordia, el don de presidir o de administrar, el don de fe, el don de enseñanza, el don de evangelismo, el don de pastor y maestro. Hermanos, y todos tenemos por lo menos, ¿cuántos? Un don. Todos, hermanos, todos. De estos 11, todos tenemos por lo menos uno en particular. Algunos podrán tener 2 o 3, pero no todos. Para que no digan, ay, ese los tiene todos. No. La Biblia no enseña eso. Y puede ser, hermanos, puede ser que no estemos usando el don que Dios nos dio. ¿Lo estaremos usando? ¿Estaremos usando el don que Dios nos dio a cada uno en particular? Puede ser que no lo esté usando, y es una tragedia. Pero puede ser también que esté usando otro don que Dios no le dio. Y como Dios no le dio ese don, pues también es una tragedia usar un don que Dios no nos dio. O puede ser, hermanos, que sí estemos usando el don correcto. Puede ser, sí estamos usando el don correcto, el que Dios nos dio, pero puede ser que lo estemos usando sin amor. Estarlo usando por usarlo, sin amor. Y aquí está el problema, hermanos. Hacer las cosas sin amor. Venir a la iglesia por venir. Mejor ya no venga. Pues sí, obligación de compromiso. ¿Cómo? No se tienen que hacer las cosas porque de nada le va a servir. Si todo lo que haga, si no lo hace con amor y por amor, de nada le va a servir, hermano. Así no falle a la iglesia, así llegue temprano, así esté en todos los cultos de oración, así haga lo que haga. Si lo hace sin amor, de nada le va a servir. Por eso, hermanos, el consejo de hoy, que comenzamos este año, si hicimos las cosas mal el año pasado y vemos que hermanos no han crecido, no han madurado, pues vamos este año a usar esos dones que Dios nos dio, pero usarlos con amor. Empecemos a ponerle amor a todo lo que hacemos para Dios.
Venga a la iglesia por amor, hermanos. Por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor al hermano, por amor al perdido. Llegue temprano, por amor. Sirva a Dios con amor y por amor. Lo que délo con amor y por amor. Enseñe por amor. Evangelice por amor. Exhorte por amor. Y todos los demás dones. Así es de que, hermanos, el cambio de año es una buena oportunidad para detenernos y analizarnos cada uno de nosotros. ¿Crecí? ¿Soy más maduro que el año que pasó? ¿O sigue siendo igual? Y lleva 15 años en el Evangelio y sigue siendo igual. No se trata de que sigamos siendo iguales, hermanos. Porque ¿qué cuentas vamos a dar a Dios? Si bien usemos el don que Dios nos dio con amor, no digamos que no tenemos ninguno. Todos ayudamos a la edificación de la iglesia, a la edificación del cuerpo de Cristo. No es solo uno ni dos. Pero ¿quieres tener el don que no te fue dado? Pues hay un problema. Porque, hermanos, tenemos que ser realistas, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, hoy es un día, Señor, de reflexión. Hoy es un día, mi Dios, donde tú nos estás hablando. Estamos a tiempo para no echar a perder de vuelta esta oportunidad de este año que comenzamos. La oportunidad de hacer las cosas para tu honra y para tu gloria. La oportunidad de analizarnos y de determinar si estamos avanzando o estamos estancados, o peor tantito, si vamos para atrás. Hoy es un día maravilloso donde tú nos das la oportunidad, Señor, de reflexionar en nuestra vida y de ver cuál es la habilidad sobrenatural de la que tú nos has capacitado, nos has dado un don en particular a cada uno de nosotros. Quita, Señor, desarraiga de nuestra mente el querer ser grandes, el querer ser elogiados, el querer ser aplaudidos. Para eso no fueron dados los dones, sino para edificar la iglesia, para ministrarlos los unos a los otros, para glorificar a nuestro Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, aclara nuestra mente, danos luz de cuál es el don que tú nos has dado, en lo que nos sale bien, en lo que disfrutamos hacer, en lo que tenemos los medios para hacerlo. Y que podamos, mi Dios amado, por voluntad propia, empezar a avivar el fuego del don, a no descuidarlo, sino a cuidarlo, alimentarlo, desarrollarlo, trabajarlo para tu honra y para tu gloria. Y lo más importante de todo, hacerlo con amor. El amor es un fruto del Espíritu. No nos debe causar trabajo,
porque no lo producimos nosotros. El amor lo produce tu Santo Espíritu que está en nosotros. Pero si tu Espíritu no está en nosotros, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, pues simple y sencillamente no somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Nos ha regenerado. Nos ha bautizado. Ha venido a morar en nosotros. Nos ha sellado y nos ha llenado. Y estamos llenos de su Santo Espíritu. Y sabemos y entendemos que tenemos un don y un trabajo y un llamado a usar ese don. En el nombre de Jesús, despierta, Señor. Ayúdanos para que podamos avivar el fuego de ese don que tú has puesto en cada uno de nosotros. Produce, Espíritu Santo, en nosotros el amor. El amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, la paz del Señor. Vamos a pasar con nuestra hermana Vilma para que pueda